el objetivo de la siguiente plática, que me pasan por favor la que sigue, es hablar acerca ya de toda esta teoría que nos habló Flavia. Ahora vamos a trasladarlo a un escenario clínico, y todo esto con el contexto de lo que son los trastornos de la interacción intestino-cerebro, que es el nombre que ya con Roma 5, desde Roma 4 se tiene, pero que ya con Roma 5 se va a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque este cambio de trastornos funcionales gastrointestinales a trastornos de la interacción, para tratar de quitar ese mote de funcional. ¿Por qué? Porque funcional da una connotación como si fuera algo normal. Y lo que estamos aprendiendo es que, si bien es cierto, no hay una alteración anatómica o una alteración evidente en la funcionalidad, sabemos que sí hay cambios y que eso no es algo funcional, y que tenemos que aprender a tratar, identificar y tratar de hacer lo mejor posible para tratar de modificarlo. Estos son mis potenciales conflictos de interés, y vamos a ponernos en un escenario clínico. Nos encontramos en la consulta, estamos en el consultorio y estamos con un lactante masculino de 46 días de vida. La madre tiene rinitis alérgica y el resto no tiene ningún problema. Es producto del primer embarazo y fue cesárea por una falta progresión de trabajo de parto. A las 39.1 semanas de gestación tuvo un peso al nacimiento de 3.4 kilos, una talla de 49 centímetros y aparentemente ninguna complicación perinatal, pues porque obviamente los atendimos nosotros. No, no es cierto. Porque a nosotros nos está llegando. Acuérdense que nosotros no lo recibimos. Este es un niño que nos está llegando a esta edad. Fue alimentado con leche materna los primeros 15 días. Llega porque la mamá nos está diciendo que tiene eventos de llanto excesivo, 2 o 3 veces por semana, que dura 30-40 minutos y después se calma. Tiene un predominio en las noches desde hace más o menos un mes. Entonces imagínense, tiene 46 días de vida y ya lleva como 30 días con este padecimiento. Y además dice que está vomitando, que saca todo por la boca. Y como siempre dicen las mamás, todo lo que come, todo lo saca. Para ellas es así. 4 veces al día, poco después de las tomas. Lamentablemente esto es algo que sigue sucediendo, y suspendieron leche materna porque le decían que eso era la causa de ese padecimiento. Y le cambiaron a una fórmula de inicio. Pero como seguía con este problema, le cambiaron a otra fórmula de inicio. Pero como seguía con este problema, lo cambiaron a una fórmula de soya. ¿Vale? ¿Y qué creen? El problema sigue. ¿Vale? Obviamente, lo que tenemos que hacer es explorar a este paciente. Hacemos su antropometría, tiene un peso de 4.9 kilos, una talla de 57 centímetros y un perímetro cefálico de 39.5 centímetros. Y literalmente desnudamos a este paciente y lo revisamos de forma completa y no encontramos nada a la exploración física. Lo primero que hacemos con esos datos, evidentemente, es que hay que tratar de encuadrarlo, y lo que ustedes pueden ver, tomando en cuenta el peso del nacimiento con el peso que actualmente tenemos, es que su peso se encuentra aparentemente dentro de los rangos esperados, lo mismo que su talla. Con todo esto, ¿este paciente tiene algo? Alce la mano quien dice que sí. Alce la mano quien dice que no. Alce la mano quien no quiere participar. Ok, bueno, si yo les ofreciera, con base en este cuadro clínico, ¿qué diagnóstico establecerían? ¿Qué opciones podrían tener? Reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, intolerancia a la lactosa, cólico del lactante, alergia a las proteínas de la leche de vaca, ninguno de los anteriores. Bueno, pues déjenme decirles que podríamos encontrar argumentos para todos y cada uno de estos, exceptuando intolerancia a la lactosa, padecimiento prácticamente
inexistente en este momento de la vida, o sea, ese diagnóstico no se nos debe pasar por la mente. Y si contestaron ninguno de los anteriores, se te van a ir todos los pacientes de la consulta. ¿Vale? Entonces, no pienses eso. Pero es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque dos de estos diagnósticos son trastornos de la interacción del intestino-cerebro. Es decir, son padecimientos que se encuentran frecuentemente en esta etapa. Y vean que son síntomas sumamente frecuentes. Esta es una de mis laminillas favoritas porque ejemplifica lo que sucede en todos lados. Es un estudio italiano realizado en clínicas en el primer contacto con pediatras, en los cuales se les interrogó cuáles eran las causas por las cuales eran consultados. Y vean cómo los tres principales síntomas o signos por los cuales son consultados es por regurgitación, por cólico y por estreñimiento. Entonces, no es una casualidad que sea algo que se esté estudiando y que se esté tratando de dar respuesta, ¿vale? Es porque es algo sumamente frecuente. Y sabemos que hay una definición clara entre lo que es el reflujo gastroesofágico, es decir, el paso del contenido del estómago que llega hacia el esófago, que puede llegar a la boca o que puede llegar al vestido o a la pared de enfrente, a diferencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando esto sucede, pero causa un problema. Esa es la diferencia. ¿A poco no es bien fácil de poderlo hacer? Pues no. La verdad es que se oye muy bonito, pero en realidad en el contexto, en la práctica clínica es muy difícil hacer esta diferenciación. De hecho, actualmente a los gastroenterólogos nos cuesta trabajo poder hacer un diagnóstico correcto de enfermedad por reflujo gastroesofágico en el periodo del lactante. La línea es muy delgada y la verdad es que no tenemos ni siquiera un buen instrumento para poder hacer este diagnóstico. ¿Por qué? Porque el síntoma de llanto excesivo, de arqueo, de regurgitación y de irritabilidad se encuentra de forma igual en niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y niños que no tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy difícil hacer un diagnóstico definitivo y muchas veces es el grado de preocupación de los papás el factor más importante para hacer este diagnóstico y sobre todo para entregar o para dar un tipo de tratamiento al respecto. Ya nos hablaron de qué es lo que tiene que incluir esta regurgitación del lactante, es decir, acorde con los criterios de Roma 4, que ojo, no son ley, no es una norma. Sin embargo, es una invitación para que todos hablemos el mismo idioma, nos podamos comunicar y por lo tanto se pueda generar mayor cantidad de evidencia y que podamos ofrecer una verdadera alternativa. ¿Cuál es el manejo de este happy spirit que ya nos mencionaba esta Flavia? Bueno, pues es integral. Como en la mayoría de los trastornos de la interacción intestino-cerebro, es tratar de manejar las cosas de forma integral. Recordar que en los trastornos de la interacción intestino-cerebro estamos tratando a la familia completa. Es decir, el niño presenta signos y síntomas que generan una preocupación a los papás. Y que es importante manejar también esta preocupación porque se sabe claramente que papás ansiosos o preocupados también inciden en la sintomatología del niño. Por lo tanto, primer punto es tranquilizar a los papás, decirlos claramente, tu hijo no se va a morir, tu hijo no tiene nada grave, tu hijo lo que tiene es un trastorno de la interacción intestino-cerebro. Obviamente si le dices esos nombres se te va a quedar viendo así con los ojos cuadrados. Tiene un proceso benigno, ¿ok? Vean, ojo, es muy diferente decir tu hijo tiene un proceso benigno a tu hijo no tiene nada. Yo sé que para nosotros el no tiene nada significa no tiene nada grave, no tiene nada de lo que vaya a pasar. Pero si tú le dices eso, él no lo va a entender así, ¿vale? Entonces, valida la preocupación de los papás. Evitar tabaquismo, no del niño. Obviamente, el tabaquismo pasivo, los papás no deben de fumar, ¿ok? Hay estudios que demuestran claramente cómo diversas sustancias que quedan en los dedos del fumador cuando entran en contacto con piel del niño o con la ropa, esto puede llegar a tener modificaciones. No es el principal mecanismo, pero es algo que puede ayudar. Verificar técnica de alimentación, ¿vale? Es muy importante, hay sobrealimentación, es una de las principales causas por las cuales ocurren las regurgitaciones. Jamás en la vida se te ocurra pensar, osar, quitar la leche materna.
¿vale? No tiene nada que ver. De hecho, dadas las características de la leche humana, es más fácil que ocurran menos regurgitaciones por el tipo de vaciamiento que está presentando, ¿vale? La posición, la verdad es que afortunadamente ya se quitó eso de la silla antirreflujo, y si eres uno de los que sigues pensando que la silla antirreflujo tiene alguna utilidad, estás muy out. No, de hecho incrementa en general esa posición medio doblado, incrementa las posibilidades de que se presenten estos reflujos. Por lo tanto, punto más importante, siempre verifica técnica de alimentación, ¿vale? Es posible incluso que exista sobrealimentación con leche humana. Nada más documenta que existe sobrealimentación con leche humana, pero es todo lo que vas a hacer. No se te ocurra decir, dale de comer menos. No, ya. Muy probablemente es porque estés recibiendo mucha cantidad de alimentación, solito se está regulando y por eso lo está sacando, pero es un proceso completamente normal, ¿vale? Entonces, perdón por reincidir, pero nunca, me callo, nunca hagamos esta acción de suspender la leche materna. Y por otro lado, este niño, este paciente que llegó a nuestro consultorio, evidentemente tiene cólico. Recuerden que el cólico es un signo que en la inmensa mayoría de las ocasiones corresponde a un proceso benigno, es decir, a lo que se llama cólico de lactante. Pero este mismo signo de cólico puede estar presente en algunas entidades. Por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, uno de los síntomas más frecuentes es el cólico. De tal forma que abordar el cólico necesita un grado de suspicacia, ¿vale? Si bien es cierto, la inmensa mayoría de las ocasiones esto va a ser un proceso benigno, sí es importante que nosotros estemos a la expectativa, interrogando, revisando a nuestro paciente en la búsqueda de otros datos que pudieran asociarse con un proceso de, por ejemplo, una alergia a la proteína de leche de vaca. Normalmente el cólico empieza entre la segunda, tercera semana de vida, el cólico del lactante. Un cólico que empieza en el segundo día de vida tiene mayores probabilidades de no ser un proceso benigno o de estar asociado con algún proceso de una enfermedad. Por eso sí es muy importante. Ahora bien, si tú le preguntas a los papás que están preocupados, ansiosos, que no han dormido una semana, te van a decir que ella lleva llorando todo el tiempo, que llora todo el tiempo, que nada la calma. Entonces, paciencia, y hay que tratar de objetivizar cuándo apareció ese cólico y qué tanto se está presentando. Ya sabemos, acorde con los criterios de Roma 4, que es uno de los puntos que más cambió de los criterios de Roma, en el cual, si ustedes se dan cuenta, mucho del diagnóstico recae en los propios cuidadores. Vean cómo aquí más del tiempo de cuánto está llorando es sobre todo si les ocasiona un problema a esos cuidadores y los propios cuidadores no lo pueden resolver de forma adecuada. Vean, esto más o menos sería como ¿cuál es la historia natural del cólico del lactante? En el cual, como ustedes pueden ver, tenemos que empieza entre la segunda, tercera semana, va a alcanzar su pico máximo alrededor de la quinta, sexta semana. Es decir, a muchos papás cuando van entre la tercera y cuarta, les tienes que aclarar, no, y espérate, te falta todavía más llanto, ¿no? O sea, es algo que les debes de decir y que díselo para que vayan preparados, ¿vale? Pero les vas a explicar qué tipo de terapéutica podrán hacer de forma conjunta. Para ir prácticamente disminuyendo, y aunque la inmensa mayoría va a desaparecer alrededor de los 4 meses, había una buena proporción de niños que continuaban hasta los 5 meses. Por eso Roma 4 hizo un cambio y extendió el tiempo hacia los 5 meses porque se encontraba todo esto dentro del rango completamente normal. Y un punto importante, y que quizá en el campo de los trastornos de la interacción intestino-cerebro nos hemos dado cuenta, es que empezamos a identificar que ese concepto de no hay nada malo o no hay nada alterado y es todo completamente funcional, no es tan del todo cierto. Sabemos que al menos un grupo importante de niños con cólico de lactante presentan un fenómeno conocido como disbiosis.
¿Qué es la disbiosis? Es un concepto muy subjetivo porque no tenemos forma de poderlo medir, ¿vale? Es decir, nosotros sabemos claramente que hay hiperglucemia o hipoglucemia porque tenemos rangos de normalidad. El problema en la microbiota es que es muy difícil encontrar ese rango de normalidad, porque probablemente mi rango de normalidad sea muy diferente del tuyo. Pero lo que sí sabemos es que hay ciertos fenómenos que están abrazando esa disbiosis. Reducción en la diversidad, es decir, en esa diversidad alfa que ya nos mencionaba la doctora Sayevska. Hay un incremento en los patobiontes y hay una disminución de los comensales que son beneficiosos. En general eso. Y eso, ojo, no siempre es cierto, porque la microbiota de un recién nacido es mucho menos diversa que la microbiota de un niño mayor, y eso no significa necesariamente que esté disbiótica. Tal forma que no siempre estos conceptos, por eso les digo, ese fenómeno de disbiosis es más un concepto subjetivo para poder expresarnos y poder transmitirlo. Muchos de estos niños presentan alteraciones disbióticas, y estas alteraciones disbióticas por sí solas pueden, por ejemplo, incrementar la producción de gas, pero también generan un fenómeno que es muy común a muchas entidades gastrointestinales y extraintestinales, que es un fenómeno común y que, dependiendo del grado, puede dar mayores o menores manifestaciones, pero es la alteración en la permeabilidad intestinal, lo que es el leaky gut que ya nos había mencionado Flavia. Esto hace que se despierten fenómenos inmunológicos, es decir, hay una respuesta inmune que, aunque es de bajo grado, está presente. Y esas sustancias que se liberan a ese nivel viajan a través del torrente sanguíneo y atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro, son capturadas por las células de la glía, por las propias neuronas, y son interpretadas como una señal de inflamación. Sí, así como se oye, la inflamación a nivel intestinal puede ocasionar una inflamación a nivel cerebral. Y esto ser interpretado por el cerebro como una señal de algo está pasando, ¿vale? Sin embargo, también está, por otra parte, la cuestión de que se habla que el cólico es una manifestación de neurodesarrollo, que probablemente no sea la causa, sino que estén temporalmente asociadas, pero no significa que tengamos que ponernos a pelear si esto es un proceso de neurodesarrollo o es un proceso de alteración gastrointestinal. ¿Por qué no juntar ambas? ¿Por qué pensar que están disociadas una de otra? Y probablemente representen procesos, sí, de neurodesarrollo, dentro del cual están ocurriendo cambios a través de esta microbiota. Por lo tanto, el racional para tratar de impactar sobre este fenómeno del cólico a través de modificar o intentar modificar esa disbiosis es completamente válido. Hay muchos estudios que demuestran, como les había comentado, esta alteración en la disbiosis. Estamos muy en pañales, estamos describiendo fotografías de qué es lo que está ocurriendo con esta microbiota. Pero parece ser que ciertos grupos bacterianos, es decir, bacterias benéficas, están disminuidas en los niños con cólico en comparación con los niños que no tienen cólico, y bacterias que potencialmente son patógenas, recuerden, no hay buenos y malos, simplemente potencialmente patógenas, cuando están sobrerepresentadas, están incrementadas en este grupo. Y la pregunta, ¿el cólico es algo grave? Habitualmente no. Sin embargo, para el papá siente que su hijo se está muriendo. Eso es una realidad. Es decir, la preocupación de los papás y de que estén buscando diversas alternativas es algo completamente genuino y es algo que debemos de tomar en cuenta al momento de evaluarlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar, ¿hay signos de alarma? ¿Es un niño que está presentando otra sintomatología, algún dato que lo pueda llevar? Si no es así, como les había comentado, en la inmensa mayoría de las ocasiones esto es un proceso benigno. Pero como bien ya lo apuntó la doctora Flavia, se sabe que si tú te quedas con el punto de que a los 4 o 5 meses se le va a quitar, aguántate, habrá quien te diga, ok, ya. El problema es que sabemos que esos fenómenos o esa disbiosis que está ocurriendo puede ser algo que se perpetúe a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, existe un racional y yo creo que una responsabilidad en lo que se va generando la mayor información de tratar de frenar esa disbiosis o tratar de revertirla. Porque esto probablemente pueda tener un impacto ulterior. ¿Qué debo de hacer entonces con estos niños? Revisarlos muy bien, ir a ver cómo está la piel, porque acuérdense, alteraciones dermatológicas te podrían orientar hacia otro tipo de diagnósticos, ver que no tenga organomegalias, es decir, revisarlo de forma completa. Estas son estas banderas rojas, casi tienes que tener un checklist, ¿no? Así póntelo. Oye, ¿está alguno de estos? Algunas cosas las tienes que interrogar de forma directa, otras cosas las tienes que ir a explorar, ¿no? Pero es como un checklist. Ninguno de estos está presente, ok, vamos a tener la autoridad para decir que este niño tiene cólico de lactante. Si alguno de estos está presente, no significa que tenga una enfermedad, pero va a requerir probablemente que incrementemos el abordaje de ese niño. ¿Cuál es el manejo del niño con cólico de lactante? Como se dan cuenta, y por eso siempre lo pongo hasta la parte inicial, tranquilizar a los papás. Una consulta de 15 minutos no es suficiente para un papá que va con cólico de lactante. Necesitas ponerte a platicar y explicarle esto. Durante mucho tiempo, milenios, se ha utilizado una técnica que en muchas ocasiones sirve. No, parecida. El mover la cuna. ¿Por qué? Porque son movimientos, son sonidos repetidos que lo que ocasionan es que ese cerebro, que está muy embebido en la intercomunicación del eje microbiota intestino-cerebro, se distraiga y logre relajarse, ¿vale? Por lo tanto, eso funciona. Lo mismo sucede con el chupeteo. Es decir, el pacificador o chupón, como se conoce en México, chupete, no sé los nombres que se conozcan en todas las partes, que afortunadamente ya dejó de estar estigmatizado. Ese fenómeno de puede llegar a tranquilizar a ese niño. No es para todos, ojo, hay niños, es que ya le metí el chupón y no quiero, ya le metí el chupete, no quiero. No es para todos, pero algunos pueden encontrar una buena respuesta. Ojo, el cólico del lactante desaparece a los 5 meses. Lo mismo que el chupete o el chupón tiene que tirarse a los 5 meses, ¿vale? Nunca suspender leche materna y vean cómo si existe la posibilidad de utilizar probióticos, ¿vale? Reitero, nunca suspender leche materna. La leche materna no es la causante de esto, sí tiene que ver con impactos, pero de forma positiva. Sin embargo, recuerden, niños que son alimentados solamente con leche materna también van a presentar cólico. ¿Por qué? Porque esos fenómenos disbióticos no solamente son atribuibles a las cuestiones del momento de la alimentación con leche materna. Ha habido diferentes cepas probióticas que se han utilizado en el tratamiento o que se han intentado en el tratamiento del cólico del lactante, pero probablemente por mucho la cepa más utilizada es Limusil Lactobacillus reuteri DSM-17938. Sí, ¿me tengo que aprender todo ese nombrezote? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos hablar genéricamente de probióticos, ¿ok? Yo sé que durante 2 décadas hemos estado diciendo, nos ha estado diciendo que los probióticos sirven para tal. Los probióticos no sirven para nada de forma colectiva. Yo tengo que hablar de cepas probióticas. Tal cepa probiótica sirve para tal entidad o para tales entidades a tal dosis durante tantos días, ¿ok? Y ¿me tengo que aprender todo el nombre? Probablemente sí, porque Limusil Lactobacillus reuteris hay varios, ¿vale? Pero el que ha demostrado y el que tiene los estudios solamente es esta cepa DSM-17938. Y aunque sería factible, hipotéticamente, que algunas propiedades sean compartidas, lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque resulta que Limusil Lactobacillus reuteri DSM-17938 tiene unos genes que a lo mejor su compañero no tiene. Y esos genes son los que codifican para la proteína que va a tener la actividad para realizar las cosas que va a hacer, ¿vale? Por eso no los podemos equivaler. ¿Listo? Vean, hay diversos estudios como este estudio en el cual también realizado en Italia, porque en Italia hacen prácticamente todos los estudios de cólica, no es cierto, en el cual
se demuestra la eficacia de BB12 para el manejo del cólico del lactante, en el cual vean cómo hubo una reducción en la frecuencia o en el tiempo de llanto de este. Pero quizá uno de los más, como les había dicho, más estudiados es esta cepa, el cual tiene diversos estudios, diferentes partes del mundo. Vean cómo en diferentes continentes, diferentes tipos de pacientes, la inmensa mayoría de estos niños alimentados con leche materna. Incluso diversas revisiones sistemáticas lo colocan como una de las cepas más eficaces para el tratamiento del cólico del lactante. Uno de los últimos estudios, que no me voy a poner a presentarlo, nada más es para decirles, demostró, ¿no?, de forma consistente que había una reducción en el tiempo de llanto, pero de una forma mucho más explicativa. En los niños que mejoraron el cólico del lactante se identificó claramente que las células FOXP3, es decir, linfocitos reguladores, estaban incrementados. ¿Y esto qué tiene de importancia? Estamos tratando de ver el mecanismo a través del cual está funcionando. Y uno de los mecanismos, como de esta cepa probiótica en específico, es que tiene efecto inmunomodulador. Y eso es sumamente importante. Muchos de los procesos que están ocurriendo en el cólico es por un cambio a nivel de la inmunidad. Y como ya nos habían presentado, no solamente tiene efectos sobre el cólico, sino sobre otros trastornos de la interacción intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque también hay efectos disbióticos menos explicados, menos identificados en el estreñimiento, en las regurgitaciones. Y vemos cómo esta cepa probiótica tiene la capacidad de inducir cambios en estos trastornos de la interacción. ¿Por qué? Porque sabemos que la microbiota también regula los procesos de motilidad. Si bien es cierto, no es el motor primario, sí tiene la capacidad de regular esta motilidad. Y ya nos había hablado también la doctora Flavia acerca del estudio que ella realizó, en el cual existe cierta tendencia y cierta evidencia que probablemente podría llegar a funcionar con un efecto preventivo. Es decir, aquí no estamos hablando de niños que tenían trastornos de la interacción intestino-cerebro, sino población abierta, en la cual de forma profiláctica se les dio esta cepa probiótica y se vio que podía tener un impacto en cuestiones de llanto, de regurgitación y de mejoría en la consistencia de las evacuaciones. Entonces, regresando a nuestro paciente, ¿qué diagnóstico tiene? Muy probablemente reflujo gastroesofágico y cólico del lactante. Por lo tanto, a manera de conclusión, recordar, los trastornos de la interacción intestino-cerebro son muy frecuentes en la infancia. Convirtámonos en verdaderos diagnosticadores de estos trastornos, ¿vale? Mientras más familiaridad estemos con estos criterios diagnósticos, mayor posibilidad vamos a poder de brindar una ayuda para nuestros papás. No hay una causa única establecida, hay que explorar y descartar los signos de alarma. El manejo es tranquilizar a la familia, nunca suspender la leche materna. Y si llegamos a considerar, podemos utilizar alguna cepa probiótica que tenga evidencia científica y que tenga validez para poder utilizar. Muchísimas gracias y